Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La Independencia de Perú. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la independencia de Perú, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellas del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra, un texto o fragmento del mismo. El presente capítulo trata de la independencia de Perú del Imperio Español. José de San Martín proclamó la independencia de Perú el 28 de julio de 1821. Pero España no reconoció su independencia y mandó a los realistas para vencer a los patriotas, como fueron llamados. En la batalla de Junín, los patriotas manifestaron su poder, derrocaron a los realistas. Así pues, finalmente, en 1824, la batalla de Ayacucho puso fin a la dominación española y Perú reclamó su independencia. A finales de 1820, la marea había cambiado muy a favor de las repúblicas independientes y en contra de España, tanto en las provincias del norte de la Gran Colombia como en las regiones del sur de Chile y Argentina. Pero Perú todavía estaba bajo el control español. Se puede datar el comienzo de la emancipación de Perú con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, así se llamó él, como él era descendiente de los incas, se llamó Tupac Amaru II, un descendiente inca que realizó un levantamiento contra los abusos de los corregidores y la administración del virreinato. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru II tomó como prisionero al corregidor de Tinta de la provincia de Cusco y luego le condenó a muerte. Este incidente empujó a la corona a tomar severas represalias contra los rebeldes. Las fuerzas incaicas no podían hacer frente a las medidas tomadas por los realistas y fueron derrotados el 5 de abril. Tupac Amaru II fue ejecutado con toda su familia en la plaza central de la ciudad de Cusco. Sin embargo, esta rebelión
tuvo un gran impacto en la sociedad colonial. A pesar de la derrota indígena, porque participaron no solo los indígenas, sino también algunos criollos que financiaron a los revolucionarios y junto con financiarlo también apoyaron y hicieron alianzas con los indígenas. El objetivo era lograr dejar de pagar impuestos a la monarquía española, lo que era obligatorio para los pueblos indígenas. Para evitar problemas en el futuro, los curazagos fueron aniquilados y reemplazados por alcaldes indios. Además, como represalia, se prohibió el uso de trajes típicos incaicos y la escritura quechua, y también se ordenó la destrucción de los retratos de los incas. La llegada de José de San Martín, el general argentino, el 8 de septiembre de 1820, significó un cambio vital para la emancipación del Perú. San Martín se había convertido en el héroe de la emancipación de Chile en la batalla de Maipú. Este llegó a Perú con un ejército y comenzó un enfrentamiento en Guayaquil, la ciudad portuaria más importante del actual Ecuador, en octubre de 1820. Después continuó con una serie de enfrentamientos contra los realistas, consiguiendo tener en sus manos al cabo de unos meses la mayor parte de Ecuador, excepto Quito. A pesar de estos primeros éxitos, sin embargo, las fuerzas realistas del Perú reaccionaron rápidamente y en los meses siguientes consiguieron infligir una serie de derrotas a los rebeldes. Antonio Sucre, uno de los principales generales de Bolívar, llegó con un ejército para ayudar a los patriotas, pero no pudo hacer frente a la fuerza realista dirigidas por los generales españoles. El virrey de La Serena se trasladó a las montañas como una medida preventiva para conservar su posición. Pero esta acción permitió a José de San Martín marchar triunfante sobre la capital de Lima el 6 de junio de 1821. Más tarde proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. En julio de 1822, San Martín y Simón Bolívar se reunieron en Guayaquil, dando como resultado el exilio de San Martín. Simón Bolívar llegó a Perú el 1 de septiembre de 1823. Marchó con su ejército a las pampas de Cajamarca, Junín, y marcó su primera victoria el 6 de agosto de 1824. En Ayacucho
Pampa de la Quinua se consolidó la independencia. El 9 de diciembre de 1824, las tropas patriotas bajo el control de Antonius José de Sucre se enfrentaron a los realistas dirigidas por el virrey de Serna y los realistas fueron derrotados. La Constitución de Colombia da a la provincia de Guayaquil una representación más perfecta. Y todos los pueblos de Colombia, inclusive la cuna de la libertad, que es Caracas, se han creído suficientemente honrados con ejercer ampliamente el sagrado derecho de liberación. La conducta del gobierno de Colombia ha seguido la misma marcha que la del virreinato, pero al fin, no pudiendo ya tolerar el espíritu de facción que ha retardado el éxito de la guerra y que amenazaba inundar en desorden todo el sur de Colombia, había tomado definitivamente su resolución de no permitir más tiempo la existencia anticonstitucional de una junta, que es el azote del pueblo de Guayaquil y no el órgano de su voluntad. Quizá el virreinato no había tenido noticia bastante imparcial del estado de conflicto en que gime aquella provincia, porque una docena de ambiciosos pretenden mandarlo. La declaración de la independencia del Perú constituye uno de los hechos más importantes de nuestra historia y de toda América. El 28 de julio de cada año es una fecha en la que se rememora la entrega y de sacrificio que los compatriotas ofrecieron a la patria, a costa incluso de sus propias vidas, con tal de lograr la emancipación del yugo español. Las primeras corrientes libertadoras comenzaron en la mitad del siglo XVIII, con un periodo de crisis económica progresiva de España y un brote de numerosas guerrillas y conspiraciones rebeldes, como de Juan Santos Atahualpa, desde 1742 hasta 1761, Tupac Amaru II, de 1780, Aguilar y Ubalde, de 1805, Francisco de Sela, de 1811, etc. De la misma forma, existió la campaña intelectual criolla que llegó en su última etapa a enfrentamientos armados con las tropas realistas. A comienzos de julio de 1821 se vivía en Lima una tremenda escasez de alimentos. Las tropas realistas no contaban con recursos y los patriotas ya habían conseguido importantes victorias al interior del país. En tanto, la población entera reclamaba la presencia del libertador. El general San Martín, por sus dotes de gran estratega,
comprendió que la libertad de su patria, Argentina, no estaría totalmente segura mientras que el Perú no fuera liberado. Pues aquí estaba el núcleo de las colonias españolas en Sudamérica, donde la corona española tenía su máximo poderío de ultramar. Fue entonces que preparó su arribo al país, llegando primero a Pisco y luego a Huaura, para llegar de incógnito a Lima a las 7 de la noche del 10 de julio de 1821. El virrey de Serna había huido de la capital el 6 de julio, no sin antes haber enviado a San Martín un mensaje pidiendo piedad para los 1000 soldados realistas que se hallaban en los hospitales, así como respeto por las familias españolas que por lealtad al rey habían sido fieles a sus convicciones. Al día siguiente, San Martín ocupó el palacio de Pizarro, ordenando protección para los españoles, prohibiendo que se les injuriara y ordenando reemplazar las armas reales con el escudo nacional dibujando por el mismo en el Pisco. El 25 de julio, San Martín hizo su entrada pública y triunfal en medio de aclamaciones y aplausos. El día 15 se reunieron en el Ayuntamiento de Lima a invitación del general con la finalidad de acordar y firmar el acta declaratoria de la independencia del Perú. Fue así que el 28 de julio se organizó en Lima la anunciada proclamación de la independencia. Pero hay que fijarse que antes de la independencia se había negado esa independencia misma por el Imperio Español y fue mandado una tropa de los realistas para contener esta rebeldía contra el reino español, contra la corona española. Pero hubo una guerra cruel, una violencia bastante brutal entre los patriotas, que eran la Armada de San Martín y todos los que estaban a favor de la independencia de Perú, y los realistas que fueron mandados por el Imperio Español. En la misma guerra fue una de las primeras guerras que empezaron a perder los realistas, los españoles, y fue una pérdida estratégica para poder nunca contener a diferentes países y las colonias de la corona española. A partir de allí fueron muchos países que se levantaron en rebeldía contra el Imperio Español para independizarse, para formar el propio gobierno, para ser el autónomo desde las manos de los españoles. Así que fue en esa época, y empezado por San Martín y Simón Bolívar en América Latina, que empezaron las ondas de la independencia de América Latina, especialmente del Perú, que fue negado a primera vista, pero después de 3 años de la guerra otra vez resultaron triunfados.
y se proclamaron independientes al término de 3 años en 1824, de nuevo. San Martín salió del palacio escoltado por un batallón que lucía las banderas desplegadas de Buenos Aires y Chile, y se dirigió hacia Plaza Mayor, donde se había levantado un escenario provisional. Así, y sobre el escenario y ondeando con la mano el nuevo pabellón peruano, recibido de manos del señor gobernador, San Martín pronunció estas célebres palabras, y cito: "Desde este momento el Perú es libre e independiente por el voto general del pueblo y la justicia de su causa. Que Dios lo proteja. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia". Fin de cita. Así fueron las palabras, y ahí también él mostró y representó la causa de la independencia y la causa de los pueblos, y el deseo que se mostraba en esta causa de la independencia de todos los pueblos. Era por el voto, era por el consenso de todo el pueblo la independencia. No solamente era una rebeldía que tuvo lugar en un sector marginado, sino que también por un sentimiento involucrado de todo el pueblo peruano. Al haber sido la última en independizarse, Perú sufrió muchas carencias que realmente pudieron ser evitadas. Una severa crisis económica aunada al hecho de que muchos gobiernos de turno tuvieran el deseo de reconstruir el país, dio a los habitantes pocas oportunidades de sentir que estaban siendo conducidos de una manera organizada. De allí que empezó las cuestiones de la reconstrucción del país y muchos desafíos que el pueblo tenía que enfrentarse después de haber independizado de la corona española. El gobierno primero tenía que enfrentar las revueltas internas y los conflictos internos del país y su alrededor. También la resistencia y también las censuras que se habían hecho por los españoles y ningún apoyo que estaban recibiendo ya por parte de la corona española. La construcción del país se hizo un aspecto muy importante para los gobiernos que siguieron. El primer gobierno civil en el Perú tomó el cargo a mediados del siglo XIX, cuando el crecimiento económico comenzó. Se abolieron tanto la contribución indígena como la esclavitud de los negros. Al mismo tiempo, el país comenzaba a verse comunicado por sus primeros ferrocarriles. Pero Perú cometió un error entonces. Estableció un gobierno federal con Bolivia sin estar militarmente preparado para mantener el impacto geopolítico de esta decisión. Como consecuencia, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú en 1879. Era uno de los problemas ahora de esos países ya liberados de la corona española, de poder contener esos conflictos internos. Ya justo después de la independencia empezaron a pelear entre sí.
Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú en 1879. Esos fueron los problemas internos con los que tenían que enfrentarse justo después de la vuelta de los españoles, justo después de que se habían independizado. Bolivia y Perú fueron derrotados y el país se sumió en una nueva crisis económica. La independencia de Perú fue impulsada por el desarrollo de un pensamiento político que planteaba la emancipación de España desde dos propuestas distintas. Por un lado, un grupo representado por los pensadores reformistas consideró que el gobierno colonial necesitaba reformas en su administración. Por otro lado, los separatistas creían que la crisis del orden colonial únicamente se superaría con la ruptura definitiva con España. Así que hubo varias corrientes ideológicas luego dentro del país, dentro de un país recién liberado del gobierno colonial. ¿Qué tipo de los tipos de reformas que iban a poner en marcha? La administración que iba a tener el control y también las propuestas que iban a hacer en cuanto a la economía, cómo iban a hacer a poner a marchar la economía para progresar y para poder hacer el desarrollo del país nuevamente, ya que los españoles no extendían ningún tipo de apoyo. La independencia del Perú se logró debido a un proceso de guerras y levantamientos indígenas y criollos a partir del año 1809 contra las autoridades españolas en el Perú con el fin de obtener la independencia que traería una autonomía del gobierno. Había mucho aporte indígena en cuanto a la independencia del Perú de las manos de los españoles. Uno de los primeros levantamientos que empezó a crear esta pregunta de la independencia fue la rebelión de Tupac Amaru II de 1780. De allí hicieron alianzas y de allí empezó a surgir el debate de poder independizarse de las manos de los ingleses, de los españoles. Se lograría una gran victoria con la proclamación de la independencia del Perú por parte de don José de San Martín el 28 de julio en 1821, pero se derrotaría definitivamente a las fuerzas realistas en el Perú con la ayuda del libertador Simón Bolívar.